Un multimillonario que lo tenía todo, pero que no podía conservar a una empleada. Un niño que observaba en silencio. ¿Qué vio este padre en el espejo de su propio hijo que lo hizo detenerse en seco y cuestionar todo lo que había construido? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora. Nos escuchas. Este multimillonario lo tenía todo. Poder, dinero y una mansión llena de personal, pero en solo 2 meses despidió a 7 empleadas domésticas, una tras otra, por los errores más pequeños. Pensaba que la disciplina era la respuesta a todo. Dirigía su casa como un negocio, frío y estricto. Su hijo de 5 años observaba todo en silencio, hasta que un día algo inesperado sucedió. El niño empezó a copiarlo, su tono, sus palabras, incluso la forma en que daba órdenes a la gente, y cuando el padre entró y vio a su hijo tratando a la empleada exactamente como él trataba a todos los demás, todo se detuvo. En ese momento, el multimillonario finalmente se vio a sí mismo a través de los ojos de su hijo, y no le gustó lo que vio. Damián Herrera estaba sentado en el despacho de su casa, revisando papeles de contratos, mientras miraba la hora en su reloj de pulsera de oro. La casa estaba en silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj en la pared. En otra habitación, su hijo de 5 años, Martín, estaba sentado en silencio en el sofá de la sala de estar, jugando con un pequeño tren de juguete de madera, cuidando de no hacer demasiado ruido. Desde que la esposa de Damián falleció hace 1 año, todo en la casa había cambiado. Los colores, antes cálidos y llenos de vida, ahora eran grises y fríos. Damián se había vuelto más serio, más distante. Sus ojos ya no tenían la calidez que alguna vez tuvieron. En cambio, mostraban estrés, presión y control. Rara vez hablaba con Martín, a menos que fuera para dar instrucciones o para decirle que guardara silencio. Damián no lo notaba, pero cada palabra y cada mirada fría estaban siendo estudiadas por Martín desde el otro lado de la habitación, día tras día. La mansión era grande y estaba llena de muebles caros, perfectamente colocados para verse impresionantes, no cómodos. Cada pasillo estaba impecable. Las empleadas domésticas trabajaban duro, pero rara vez duraban más de 1 semana. Damián esperaba la perfección. Si un plato no estaba colocado correctamente en la mesa del comedor, o si una esquina de la alfombra no estaba alineada, alguien sería despedido. Martín a menudo veía a los trabajadores ir y venir, algunos llorando, otros enojados, todos callados cuando estaban cerca de Damián. Para Damián, todos eran reemplazables. Lo único que le importaba era el orden. Mantenía todo bajo control, incluidas las emociones. Las sonrisas eran raras, las risas eran casi inexistentes, y los abrazos no habían ocurrido desde que murió su esposa. Martín, aunque joven, podía sentir la tensión. No entendía completamente qué estaba mal, pero sabía que no debía cometer errores. Quería enorgullecer a su padre, pero también tenía miedo de hacer algo que lo molestara. Damián era conocido fuera de la casa como un poderoso empresario inmobiliario. La gente lo respetaba en las reuniones, pero muchos le temían. Cerraba grandes tratos, compraba propiedades y construía nuevos edificios por toda la ciudad. En el trabajo era igual que en casa, firme, frío y concentrado. Creía que la amabilidad era una debilidad. Enseñaba a sus empleados a seguir las reglas y a nunca cuestionarlo. En casa, Martín observaba todo esto de cerca. Se sentaba cerca de la escalera y escuchaba cuando su padre hablaba en voz alta por teléfono. Martín no sabía qué significaban las palabras, pero prestaba atención al tono. Firme, sin emociones, exigente. Lentamente,
Martín comenzó a copiarlo. Cuando jugaba con sus juguetes, les daba órdenes de la misma manera que lo hacía su padre. Siéntate ahí, cállate, eso está mal. Incluso sus expresiones faciales comenzaron a cambiar. Martín sonreía menos, hablaba menos y comenzó a imitar la misma forma estricta de caminar y hablar. El personal de la casa notó los cambios en Martín, pero nadie se atrevió a decir nada. Algunas niñeras habían venido y se habían ido. Algunas intentaron traer alegría a la vida de Martín con actividades divertidas y cuentos antes de dormir. Pero a Damián no le gustaba eso. Decía que era una pérdida de tiempo. Si una niñera se reía demasiado fuerte o dejaba que Martín se quedara despierto hasta tarde, se iba al final de la semana. Martín aprendió a reprimir sus emociones. No lloraba cuando una niñera se iba. No protestaba cuando le daban reglas. En cambio, obedecía en silencio, al igual que los adultos de la casa. En la escuela, Martín se mantenía aislado. No se unía a los juegos grupales, ni sonreía durante la hora del cuento. Sus maestros estaban preocupados, pero las llamadas a casa no eran respondidas. Damián siempre estaba demasiado ocupado para asistir a reuniones o hablar sobre el comportamiento de Martín. Para él, los niños tenían que ser fuertes. Así creía él que se había vuelto exitoso, no mostrando debilidad. A veces por la noche, Martín se sentaba en su habitación mirando una foto de su madre. Era la única foto que guardaba cerca de su cama. No recordaba mucho de ella, pero recordaba su voz. Era más suave. Su tacto era gentil. Solía leerle y darle un beso de buenas noches. Ahora, la hora de dormir era silenciosa y solitaria. Nadie lo arropaba. Damián pasaba por su puerta. Echaba un vistazo para comprobar si la luz estaba apagada y seguía caminando. Martín extrañaba el amor, incluso si ya no sabía cómo pedirlo. En raras ocasiones, caminaba hacia la oficina de su padre y se paraba junto a la puerta, esperando un momento de conexión. Pero Damián levantaba la vista, asentía y volvía al trabajo. Martín entonces se daba la vuelta y regresaba a su habitación sin decir una palabra. Con el tiempo, dejó de intentarlo. Aprendió a guardarse todo dentro. Lo que Damián no se daba cuenta era cuán profundamente estaba cambiando Martín. Se estaba convirtiendo lentamente en un espejo del hombre que admiraba y temía. La misma frialdad, el mismo silencio, la misma rigidez. Todo se estaba transmitiendo sin palabras. Damián pensaba que estaba construyendo fuerza en su hijo, pero lo que realmente estaba construyendo era distancia. La casa, que una vez tuvo amor, ahora solo tenía rutina. Los días pasaban de la misma manera. El desayuno era silencioso. La cena era aún más silenciosa. Sin historias, sin pensamientos compartidos. Martín seguía todas las reglas, pero lo que más necesitaba, atención, calidez, conexión, faltaba. Damián pensaba que todo estaba bien mientras la casa estuviera limpia y se siguieran las reglas. Pero pronto sucedería algo que le haría ver la verdad. Vería el reflejo de su propio comportamiento en los ojos de Martín, en sus acciones y en su voz. Y cuando llegara ese momento, Damián tendría que enfrentar lo que había creado. Gabriela Morales se despertó antes de que saliera el sol. Todavía estaba oscuro afuera cuando apagó su pequeño despertador y se levantó de la cama. Su apartamento era diminuto y viejo, con paredes agrietadas y pintura que se había desvaído hacía años. Se movía en silencio para no despertar a su hija de 9 años, Paula, que todavía dormía en la otra habitación. Gabriela preparó rápidamente una pequeña cafetera. Comió un trozo de pan y empacó un sándwich en un recipiente de plástico para más tarde. Se puso el uniforme y se ató el pelo hacia atrás. A las 5:15 a.m. ya estaba saliendo por la puerta. Las calles de su vecindario eran difíciles.
basura esparcida por las aceras, ventanas rotas en los edificios cercanos y grupos de personas sentadas en las escaleras, cansadas de la noche. Gabriela caminó rápidamente hasta la primera parada de autobús. Tenía que tomar 2 autobuses y caminar el resto del camino para llegar a la mansión. El viaje duraba casi 2 horas. Los autobuses estaban llenos y la gente parecía medio dormida. Algunos llevaban botas de construcción, otros tenían artículos de limpieza como ella. Gabriela miraba por la ventana la mayor parte del tiempo, pensando en cómo necesitaba este trabajo para mantener a su hija. Cuando se bajó en la última parada, caminó las últimas cuadras hasta llegar a una gran puerta de hierro. Detrás de ella se alzaba la mansión Herrera. Era enorme, con altos muros, setos recortados y limpias columnas blancas en la entrada. Presionó el timbre y dio su nombre. Un guardia la dejó entrar. Cuando entró en la casa, sintió como si estuviera en otro mundo. Todo estaba en silencio y perfectamente limpio. Un hombre de traje la saludó brevemente y le entregó una lista impresa de tareas. No hubo bienvenida ni charla trivial, solo reglas. Ella asintió, aceptó el papel y dijo gracias. Sabía que era mejor no hacer preguntas el primer día. Gabriela comenzó por la cocina. Las superficies ya estaban impecables, pero las limpió de nuevo. Luego pasó a la sala de estar y comenzó a quitar el polvo de cada rincón. Había cámaras en las paredes y sabía que probablemente alguien la estaba observando. Otros empleados pasaban pero no decían mucho. Todos parecían cuidadosos, como si tuvieran miedo de hacer algo mal. Gabriela notó lo silenciosa que era la casa. No había risas, ni música, ni siquiera conversación. Después del almuerzo, pasó a limpiar el pasillo cerca de la escalera. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño con cabello castaño oscuro estaba sentado en los escalones, abrazando sus rodillas. La miró pero no dijo nada. Gabriela sonrió. «Hola», dijo suavemente. «Debes ser Martín». El niño parpadeó y asintió. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Gabriela no forzó más conversación. Simplemente continuó trabajando, pero a partir de entonces sintió sus ojos siguiéndola mientras se movía. Durante los días siguientes, Gabriela siguió trabajando duro. No se quejó de las horas ni de las reglas estrictas. Mantuvo la cabeza gacha, limpió a fondo y se mantuvo callada cuando era necesario. Pero cada vez que veía a Martín, lo saludaba. A veces le preguntaba si había comido, otras veces si le gustaba la escuela o qué juguetes le gustaban. Al principio, él solo respondía con monosílabos. Pero después de una semana, algo cambió. Martín comenzó a esperar a que ella pasara. Un día le mostró un pequeño tren de juguete que le gustaba. Gabriela se sentó a su lado unos minutos y le preguntó cómo se llamaba el tren. Él respondió, e incluso le dedicó una tímida sonrisa. No era mucho, pero significaba algo. Gabriela sabía ser paciente. En su casa, Paula también era callada cuando era más joven, especialmente después de que su padre se fue. Gabriela entendía cómo escuchar sin presionar demasiado. Así es como comienza la confianza, con paciencia. El vínculo de Gabriela con Martín creció, lentamente pero con claridad. Se convirtió en la única persona en la casa que usaba su nombre con voz cálida. Recordaba sus preferencias de bocadillos, notaba cuándo usaba una camisa nueva y lo elogiaba gentilmente. Martín comenzó a hablar más con ella que con nadie más. Comenzó a saludarla por la mañana y a veces la seguía por la casa. El resto del personal lo notó, pero no dijo nada. Todos sabían cómo Damián Herrera dirigía la casa, estricto y frío. Pero Gabriela no intentaba romper las reglas, se mantenía respetuosa. Aún así, hacía espacio para la amabilidad de pequeñas maneras. Doblaba las mantas de Martín con más esmero del requerido. Una vez dejó una nota en su cómoda que simplemente decía: «Que tengas un buen día».
Cuando la encontró, la guardó en su cajón. Para Martín, la amabilidad de Gabriela era algo nuevo. Nunca había experimentado calidez en esta casa desde que su madre se fue. Lo hacía sentir visto. Una tarde, Martín le preguntó a Gabriela dónde vivía. Ella le dijo que estaba lejos y que tenía que despertarse muy temprano para venir a trabajar. Él preguntó si tenía hijos y ella dijo que sí, una hija llamada Paula. Él preguntó cómo era ella. Gabriela dijo que a Paula le gustaba dibujar y amaba el chocolate. Martín escuchaba atentamente, como si tratara de imaginar una vida fuera de la mansión. Luego preguntó si Paula también tenía juguetes. Gabriela asintió y dijo que tenía muñecas y algunos libros. Martín pareció pensativo. Esa noche, Gabriela encontró un pequeño juguete de plástico en el carrito de limpieza, uno que no había visto antes. Cuando se dio la vuelta, Martín se había ido. Era su forma de decir gracias. La casa seguía siendo fría y silenciosa, y Damián nunca notó estos cambios. Pero algo había comenzado a cambiar. Se estaba formando una pequeña conexión entre dos personas que necesitaban amabilidad. Había nacido un vínculo. Martín caminaba por el pasillo con un pequeño trapo en la mano, arrastrándolo por el suelo de madera como si lo estuviera limpiando. Gabriela observaba desde la distancia y sonrió. Él la había visto hacer esto todos los días y ahora la estaba copiando. Se agachó, limpió una esquina del pasillo con el trapo y miró a Gabriela, esperando su reacción. Ella se rió entre dientes y aplaudió una vez. «Te faltó un lugar», bromeó. Martín se rió y siguió adelante. Encontró una botella de spray vacía de su carrito y comenzó a fingir que rociaba las ventanas, tal como la había visto hacerlo. Gabriela le siguió un juego, fingiendo inspeccionar su trabajo. «Muy profesional», dijo. Martín sonrió de nuevo, disfrutando claramente del juego. No era solo diversión, era conexión. Por una vez, alguien se reía con él, no solo dándole órdenes o ignorándolo. Era un raro momento de ligereza en la casa grande y silenciosa. Más tarde, ese día, mientras Gabriela doblaba toallas en el cuarto de lavado, Martín apareció de nuevo. Se sentó en un pequeño taburete, balanceando las piernas y observándola. «¿Siempre limpias? ¿Casas?», preguntó. Gabriela hizo una pausa por un momento, luego sonrió y dijo: «Limpio casas, ahora sí, pero antes de esto trabajé en una panadería. He tenido muchos trabajos». Martín pareció interesado. «¿Tienes coche?». Ella negó con la cabeza. «No, tomo el autobús. 2, de hecho. Tardo casi 2 horas en llegar aquí». Martín pareció sorprendido. «Eso es mucho tiempo», dijo. Gabriela asintió. «Sí, pero está bien. Necesito este trabajo». Martín se quedó callado, pensando. Luego preguntó: «¿Vives con alguien?». Gabriela respondió: «Solo yo y mi hija». «¿Tiene 9 años?» Martín preguntó su nombre, y Gabriela le dijo que era Paula. «¿Va a la escuela?». «Sí, va», respondió Gabriela. Martín asintió lentamente, como si estuviera procesando toda esta nueva información. Martín siguió haciendo más preguntas durante la semana. A veces seguía a Gabriela mientras ella trabajaba solo para hablar. «¿Qué le gusta hacer a Paula?». «Le gusta dibujar», respondió Gabriela, «y leer, y le encanta el helado». Martín sonrió. «A mí también». Una tarde, Gabriela estaba limpiando las ventanas de la sala de estar, y Martín estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra cerca. «¿Paula tiene amigos?», preguntó. «Sí», dijo Gabriela. «Tiene algunos buenos de la escuela. Juegan juntos después de clase a veces». Martín no respondió de inmediato. Luego preguntó en voz baja: «¿Cómo sabes quiénes son tus amigos?». Gabriela lo miró, notando su expresión seria. «Los amigos son personas que te hacen sentir bien cuando estás con ellos», dijo. Martín asintió de nuevo y bajó la mirada a sus manos. Gabriela vio algo en sus ojos. Confusión, tal vez tristeza. No presionó. Simplemente siguió limpiando, mientras Martín estaba sentado en silencio cerca,
pensando en todo lo que ella había dicho. Al día siguiente, mientras estaban de nuevo en el pasillo, Martín estaba más callado de lo habitual. Ayudó a Gabriela a llevar una cesta de toallas dobladas y las colocó en un banco como ella le mostró. Entonces, de la nada, preguntó, ¿por qué mi papá no juega conmigo? Gabriela dejó de moverse. La pregunta fue suave, pero pesada. Lo miró sin saber qué decir. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Finalmente dijo, a veces los adultos olvidan cómo jugar. Luego, rápidamente le preguntó si quería ayudarla a pulir las escaleras de madera. Martín dijo que sí, y el tema se abandonó. Pero la pregunta no desapareció. Se quedó en el aire como una nube que ninguno de los dos quería tocar. Gabriela sabía qué responder. Con honestidad podría causar más daño que bien. Aún así, el hecho de que él hubiera preguntado significaba que había estado pensando en ello durante mucho tiempo. Esa pregunta hizo que Martín mirara a su padre de manera diferente. Comenzó a observarlo con más atención. Cómo caminaba, cómo se paraba, cómo hablaba. Martín practicaba caminar como Damián, con pasos largos y seguros, y las manos en los bolsillos. Incluso intentó repetir frases cortas que usaba su padre, como «eso no es aceptable» o «estoy ocupado». Se paraba frente al espejo y practicaba caras serias. Quería entender por qué su padre siempre era tan distante. ¿Era así como se suponía que debían ser los adultos? ¿Se suponía que debían actuar como si no les importara? Martín no estaba seguro. Recordaba cómo su padre rara vez sonreía, cómo nunca se sentaba a jugar y cómo a menudo se encerraba en su oficina. Martín no estaba enojado, solo curioso. Quizás, si actuaba como su papá, lo notarían más. Quizás entonces su papá lo vería. Pero no importaba cuánto lo intentara Martín, Damián seguía igual, callado, frío y distraído. Gabriela notó el cambio en Martín. Su lenguaje corporal comenzó a cambiar. Se cruzaba de brazos más a menudo, se paraba más derecho y usaba menos palabras. Pero cuando estaba cerca de ella todavía sonreía, todavía ayudaba, todavía preguntaba por Paula. Eso le dijo a Gabriela que todavía había calidez dentro de él. Solo tenía que ser protegida. Por la noche, Martín yacía en la cama pensando en su padre. No lo odiaba, simplemente no lo entendía. A veces deseaba que Gabriela pudiera hablar con su papá y decirle cómo ser diferente, pero nunca lo dijo en voz alta. A su manera, Martín intentaba entender el mundo de los adultos copiando lo que veía. Una parte de él reflejaba a Gabriela, amable, paciente, gentil. La otra parte intentaba ser como Damián, serio, callado, en control. Martín no sabía cuál era el correcto, pero estaba observando, aprendiendo y convirtiéndose en algo intermedio. Y el espejo se estaba volviendo cada vez más claro. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Fue una tarde tranquila cuando Damián llegó a casa antes de lo habitual. Sus reuniones se cancelaron y en lugar de volver a la oficina, decidió ir a casa. El conductor lo dejó en la puerta y subió los escalones solo. La casa estaba silenciosa, como siempre. Entró por la puerta principal, esperando ver las cosas habituales. Suelos limpios, sin ruido, personal moviéndose con cuidado. Pero mientras colocaba su maletín en la consola y caminaba por el pasillo, de repente escuchó una voz fuerte que resonaba desde una de las habitaciones laterales. «¡Limpia el suelo ahora!», gritó la voz. Damián se detuvo. No era uno de los trabajadores. Era la voz de un niño gritando en un tono autoritario. Frunció el ceño y siguió el sonido. Al acercarse, reconoció la voz. Era Martín.
Damián se movió lentamente, confundido y curioso. ¿Qué estaba haciendo su hijo? ¿Por qué estaba gritando órdenes? Damián llegó a la entrada y miró dentro del gran solarium. Lo que vio lo detuvo por completo. Allí estaba Martín, de pie en el centro de la habitación, vistiendo un traje azul brillante que era claramente demasiado grande para él. Las mangas colgaban más allá de sus muñecas y los pantalones estaban amontonados en los tobillos. Tenía el pelo peinado hacia un lado y sus pequeñas manos estaban entrelazadas detrás de la espalda mientras caminaba de un lado a otro con una seriedad exagerada. En el suelo, cerca, Gabriela estaba arrodillada, sosteniendo un trapo y riendo tanto que apenas podía seguir actuando. Martín señaló con el dedo y dijo: «Eso no es suficiente. Hazlo de nuevo». Gabriela cayó hacia atrás riendo, fingiendo fregar más fuerte. Martín continuó marchando de un lado a otro, copiando cada detalle del tono, la forma de caminar y las expresiones de Damián. «Dije sin excusas», agregó. «Esta casa debe ser perfecta». No sabía que Damián estaba mirando. Era solo un juego. Damián no dijo nada. Se quedó allí congelado, observando la escena. Martín siguió jugando, completamente concentrado en su papel ficticio. Gabriela finalmente notó a Damián parado allí, y su sonrisa se desvaneció por un momento. Se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Martín se dio la vuelta para decir algo más, y se detuvo cuando vio a su padre. La habitación quedó en silencio. Damián miró a Martín. El traje azul, la postura recta, la voz áspera. Era como mirarse en un espejo, una pequeña versión de sí mismo. No le pareció divertido. Fue impactante. Vio cómo su propio comportamiento se había convertido en una actuación para su hijo. No era una inocente fiesta de disfraces. Martín lo estaba copiando porque esto es lo que veía todos los días. Órdenes severas, sin amabilidad, sin juego. Damián nunca lo había visto tan claramente antes. En ese preciso momento no se sintió poderoso. Se sintió expuesto. Fue como si Martín le hubiera mostrado una verdad oculta. Martín parecía nervioso ahora. Dio un paso atrás y tiró de la chaqueta del traje. «Solo estábamos jugando», dijo con voz débil. Damián no respondió. Sus ojos se movieron de Gabriela a Martín, y luego de nuevo. Gabriela se aclaró la garganta y habló suavemente. «Solo estaba fingiendo. Los niños hacen eso». Damián entró lentamente en la habitación y se sentó en una de las sillas, con el cuerpo rígido. «¿De dónde sacaste ese traje?», preguntó en voz baja. Martín señaló un armario donde se guardaba ropa vieja. «Quería ser como tú», dijo. Las palabras golpearon a Damián más fuerte que cualquier otra cosa. No estaba enojado, pero tampoco sabía cómo sentirse. Su hijo pensaba que actuar con frialdad y rigor era algo digno de admirar. Damián se dio cuenta de que todo lo que Martín había visto, oído y experimentado lo estaba moldeando. No a través de lecciones, sino a través de la vida diaria. Estaba aprendiendo a convertirse en su padre exactamente como era. El resto de la tarde transcurrió lentamente. Damián no levantó la voz, no dio órdenes, no corrigió a nadie. Simplemente se sentó allí, pensando. Gabriela llevó a Martín arriba para cambiarlo de ropa. El traje azul fue doblado cuidadosamente y guardado donde vino. Damián se quedó en el solarium, mirando el suelo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió inseguro de sí mismo. Pensaba que estaba haciendo lo correcto al mantener todo en orden, ser fuerte y asegurarse de que nada se desmoronara. Pero ahora veía el efecto que tenía. No en sus empleados, no en su empresa, sino en su hijo. Martín no estaba actuando mal. Estaba copiando lo que creía que era normal. Damián se reclinó en la silla, cerró los ojos por un momento y sintió algo extraño. Culpa, no solo por ser distante, sino por estar ciego. Su casa estaba limpia, su negocio era exitoso, pero su hijo se estaba convirtiendo en un reflejo de su frialdad.
Esa noche, Damián llamó suavemente a la puerta de la habitación de Martín antes de entrar. Martín estaba en la cama sosteniendo un pequeño juguete en sus manos. ¿Puedo sentarme?, preguntó Damián. Martín asintió. Damián se sentó en el borde de la cama luciendo incómodo. Sobre lo de hoy, comenzó, pero luego se detuvo. Martín permaneció en silencio esperando. Damián. Y finalmente dijo, no tienes que actuar como yo. Martín pareció confundido. Pero quiero, respondió. Damián no supo qué decir. Miró alrededor de la habitación y notó las pequeñas notas que Gabriela había dejado, el dibujo en la pared y el pijama doblado en la silla. Señales de alguien a quien le importaba. Tienes permitido ser diferente, dijo Damián. Martín asintió lentamente. Damián se levantó y salió. Mientras llegaba al pasillo, hizo una pausa y miró hacia la puerta. Por primera vez en años, Damián se sintió avergonzado. No porque alguien lo juzgara, sino porque alguien finalmente lo vio. Y ese alguien era su hijo. Damián estaba sentado en su escritorio, pero no estaba leyendo los papeles frente a él. Miraba fijamente los documentos, fingiendo trabajar. En su mente, todo lo que podía ver era a Martín con el traje azul caminando como una pequeña versión de sí mismo. La voz, las órdenes, la forma en que Martín se paraba. Todo se repetía una y otra vez. Al principio, Damián había intentado olvidarlo. Se dijo a sí mismo que era solo un juego inofensivo. Los niños copian lo que ven. Pero no desapareció. Se quedó con él. Esa pequeña escena había abierto algo que no quería enfrentar. Martín no había estado fingiendo ser un superhéroe o un personaje de dibujos animados. Estaba fingiendo ser su padre, y eso no se sentía como un cumplido. Damián no podía reírse de ello. Cada vez que pensaba en Martín gritando, «¡Eso no es suficiente!», un sentimiento pesado se instalaba en su pecho. Algo al respecto simplemente se sentía mal. Comenzó a notar pequeñas cosas durante el día a las que nunca antes había prestado atención. La forma en que sonaba su voz cuando daba instrucciones siempre era corta, seca y fría. Cuando entraba en una habitación, la gente dejaba de hablar y se enderezaba. Nadie lo saludaba casualmente. Todos parecían tensos, esperando órdenes. Incluso Gabriela, que hacía su trabajo con esmero y nunca causaba problemas, se mantenía callada cada vez que él pasaba. No hacía contacto visual. Solía pensar que eso significaba respeto. Ahora no estaba tan seguro. En la cena, Martín apenas tocó su comida. Mantuvo los ojos en su plato y respondió a las preguntas con una o dos palabras. La pequeña chispa que Gabriela había sacado en él se estaba desvaneciendo de nuevo. Damián lo vio, pero no supo qué hacer. No podía preguntarle a Martín si algo andaba mal, porque no tenían ese tipo de relación. No estaba acostumbrado a las conversaciones emocionales. Una noche, mientras revisaba algunos archivos en la oficina de su casa, Damián hizo una pausa y se reclinó en su silla. Cerró los ojos y pensó en cómo lo habían criado. Su padre era aún más estricto que él. Reglas duras, sin suavidad, siempre sobre resultados. Así es como Damián había aprendido a sobrevivir, a construir un negocio, a nunca depender de los demás. Pero ahora, mirando a Martín, no estaba seguro de que ese fuera el camino correcto. No quería que su hijo sintiera que tenía que ser duro todo el tiempo. Martín solo tenía 5 años, pero ya actuaba como si tuviera que demostrar su valía. Damián lo imaginó convirtiéndose en un hombre que nunca sonreía, nunca pedía ayuda, nunca decía «te amo». La idea lo asustó. Aún así, el problema no era solo con Martín. El problema era con el propio Damián. No sabía cómo cambiar. Nunca le había pedido perdón a nadie en su vida. ¿Por dónde empezaría siquiera? Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo desconectado que se había vuelto.
Cada decisión que tomaba era sobre control. Controlaba la casa, la gente, el horario e incluso el silencio. Pero, ¿qué hay del amor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Martín que lo amaba? ¿Alguna vez lo había dicho en voz alta? Damián honestamente no podía recordarlo. Y la parte triste era que no sabía cómo. Mostrar amor nunca había sido parte de su rutina. Creía que proporcionar una casa grande y seguridad era suficiente, pero ahora veía que Martín necesitaba más que eso. Necesitaba afecto, atención y libertad para ser el mismo. Damián miró alrededor de su oficina llena de trofeos, certificados y premios. Nada de eso parecía importante ya. Todo ese éxito no significaba nada si su hijo crecía pensando que el amor se parecía a reglas y órdenes. Esa no era la lección que Damián quería transmitir, pero ya estaba sucediendo. Martín comenzó a cambiar de nuevo. Dejó de bromear con Gabriela. Dejó de hacer preguntas. Cuando Damián entraba en una habitación, Martín se iba en silencio o se sentaba quieto con las manos en el regazo. Parecía inseguro de cómo actuar. Dolía verlo, pero Damián no sabía qué decir. Cada vez que quería hablar, algo lo detenía. Tal vez era orgullo, tal vez era miedo. Pensó en llamar a Martín solo para sentarse con él o decir algo como «¿Cómo estuvo tu día?». Pero las palabras se sentían extrañas. Damián había pasado tantos años enfocado en ser fuerte, en estar a cargo, que cualquier forma de suavidad se sentía como debilidad. No sabía cómo cambiar. Se sentía atrapado entre querer conectar y no saber cómo. Gabriela también lo notó, pero nunca lo mencionó. Su silencio era diferente ahora, más pesado. Ya no era solo respeto, era precaución. Le estaba dando espacio, quizás demasiado. Damián se sentó solo esa noche en la sala de estar oscura después de que todos se habían ido a la cama. Miró las grandes ventanas, el suelo perfectamente limpio, la quietud, el orden. Todo parecía correcto, pero no se sentía correcto. Se sentía vacío. La imagen de Martín con ese traje azul todavía estaba atascada en su mente. La forma en que había hablado, la forma en que había actuado, era un reflejo honesto. Martín no intentaba lastimarlo, solo estaba haciendo lo que veía. Damián finalmente lo admitió ante sí mismo. Él había creado esa versión de Martín, y ahora, si no cambiaba, seguiría así. Pero la idea de disculparse, de empezar de nuevo, de mostrar emoción, se sentía como escalar una montaña sin camino. Susurró: «Ni siquiera sé por dónde empezar». Y esa era la verdad. Damián, el hombre que siempre tenía un plan, estaba perdido. Y por primera vez en años aceptó esa verdad. Damián estaba en el estudio buscando en uno de los gabinetes un contrato que necesitaba revisar. Los estantes estaban llenos de carpetas cuidadosamente etiquetadas y organizadas por año, proyecto y cliente. Mientras sacaba una gruesa carpeta azul, escuchó voces provenientes de la habitación contigua. Al principio, no prestó atención, pensando que era solo ruido de fondo. Pero luego reconoció la voz de Gabriela. Era suave y constante. Estaba hablando lentamente, usando un tono tranquilo. «Si tienes 3 manzanas y regalas una, ¿cuántas te quedan?». Martín respondió: 2. Damián dejó lo que estaba haciendo y se acercó a la puerta. Se inclinó ligeramente hacia un lado, lo suficiente para ver sin ser notado. Gabriela estaba sentada junto a Martín en la mesa. Había crayones, papel y una hoja de trabajo de matemáticas frente a ellos. Martín parecía concentrado y, lo más importante, feliz. Estaba aprendiendo y disfrutándolo. Gabriela continuó, mostrándole a Martín cómo agrupar números usando pequeños bloques de plástico. «Cada grupo tiene 5», dijo. «Entonces, ¿cuántos grupos necesitamos para llegar a 10?» Martín contó en voz alta moviendo los bloques. «2», gritó con una sonrisa. Gabriela aplaudió en voz baja y dijo: «Eso es correcto. ¿Ves? Es como compartir tus galletas con Paula.
si tienes 10 galletas y quieres dividirlas en partes iguales. Martín se rió. Damián observaba desde el pasillo, congelado en su lugar. Nunca le había explicado las cosas así a su hijo. Honestamente, nunca lo había intentado. Cuando Martín traía papeles de la escuela, Damián les echaba un vistazo rápido y le decía a la niñera que se encargara. Siempre pensó que los tutores o maestros deberían manejar esa parte. Pero ahora, viendo a Gabriela, una empleada doméstica sin título formal, ayudando pacientemente a Martín y haciéndolo sentir inteligente, algo cambió dentro de él. No se sintió enojado ni celoso, solo se sintió sorprendido y, en el fondo, avergonzado. Martín parecía tan vivo durante esa lección. No tenía miedo de dar respuestas incorrectas, no intentaba ser perfecto, solo estaba aprendiendo. Cada vez que acertaba algo, miraba con orgullo. Y cada vez que se equivocaba, Gabriela lo ayudaba con calma a intentarlo de nuevo. No había presión ni miedo al fracaso. Damián se dio cuenta de que su hijo nunca lo había mirado de esa manera, con confianza, con comodidad. Fue difícil admitirlo, pero era la verdad. Gabriela no estaba haciendo nada especial en realidad. Solo estaba siendo paciente, amable, presente, cosas que Damián no había sido. Se quedó de pie en el pasillo más tiempo del que había planeado. Se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Recordó ser un niño y tener dificultades con la escuela. Su propio padre nunca ayudó con la tarea. En cambio, gritaba y le decía que lo resolviera. Damián había copiado ese mismo método frío sin darse cuenta. Pero Gabriela estaba haciendo algo diferente, algo mejor. Esa noche, la imagen de Martín sentado con Gabriela permaneció en la mente de Damián. Lo siguió durante la cena, durante las llamadas nocturnas y hasta altas horas de la noche, cuando la casa se quedó en silencio. Se sentó en su habitación, mirando una computadora portátil cerrada, sin trabajar. Por primera vez, quiso hacer algo diferente, algo pequeño. Se levantó y caminó por el pasillo hasta la habitación de Martín. La puerta estaba entreabierta y Martín ya estaba en la cama, sosteniendo un libro. Damián llamó una vez y entró. Martín levantó la vista, sorprendido. «Hola», dijo Damián torpemente. «Solo quería ver cómo estabas. ¿Cómo estuvo la tarea hoy?» Martín parpadeó varias veces, claramente inseguro de cómo responder. Luego dijo: «Fue divertida». Damián sonrió levemente y se sentó en el borde de la cama. «Bien», dijo. Hubo silencio entre ellos. Entonces Martín hizo una pregunta que hizo que Damián se congelara. «¿Estás enojado o feliz ahora mismo?» Abrió la boca, pero no salió nada. Martín lo miraba seriamente, esperando una respuesta. La pregunta no fue grosera, fue honesta, pero golpeó algo dentro de Damián como un ladrillo. ¿Estaba enojado? No. Estaba feliz. No estaba seguro. Nunca había pensado en cómo sus emociones le parecían a su hijo. Aparentemente, Martín no sabía cómo leerlas. Eso significaba algo. Eso significaba que tal vez Damián nunca había sido claro, o peor aún, nunca había mostrado nada en absoluto. Damián bajó la mirada al suelo. Luego volvió a mirar a Martín. «Creo que estoy orgulloso», dijo finalmente, pero su voz era temblorosa. Martín asintió lentamente, pero aún parecía inseguro. Damián quería decir más, pero no tenía las palabras. Su propio pecho se sentía apretado. No era ira ni frustración, era otra cosa, algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Damián se sintió completamente sin palabras. Martín finalmente se dio la vuelta para irse a dormir, y Damián se sentó en la silla unos minutos más. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración. Miró a su alrededor los dibujos en la pared, los juguetes en el estante y el pequeño par de zapatillas cerca de la cama. Este era el mundo de su hijo y apenas lo conocía. Se levantó y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él.
Afuera, en el pasillo, se apoyó contra la pared y dejó escapar un lento aliento. La lección que había presenciado antes no era sobre matemáticas, no era sobre tareas escolares, era sobre conexión, paciencia y estar presente. Gabriela le había enseñado a Martín más que números ese día y sin saberlo, también le había enseñado algo a Damián. Se dio cuenta entonces de que si no cambiaba, perdería más que solo momentos. Perdería la confianza de su hijo. Y aunque no tenía idea de cómo arreglar las cosas, sabía que tenía que intentarlo. Damián había comenzado a observar a Gabriela más de cerca, no de una manera controladora, sino con observación silenciosa. No lo anunció, y ella nunca se dio cuenta. Comenzó después de la noche en que se sentó en la habitación de Martín, incapaz de responder una simple pregunta. Algo sobre ese momento lo empujó a mirar a las personas a su alrededor de manera diferente. Gabriela se movía por la casa como un reloj. Limpiaba los mismos lugares, doblaba las mismas towels, revisaba las mismas habitaciones, pero ahora Damián prestaba atención a cómo lo hacía. Nunca se apresuraba, nunca levantaba la voz. Mantenía la calma, incluso cuando el resto del personal se ponía nervioso. Se agachaba para recoger juguetes, limpiaba ventanas sin que se lo pidieran y verificaba si Martín había comido, todo sin decir nada extra. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Simplemente hacía su trabajo y se iba. Damián comenzó a darse cuenta de que ella no solo estaba limpiando la casa, la estaba manteniendo unida. Una mañana, Damián entró en el pasillo justo cuando Gabriela entraba por la puerta de 1900. Servicio. Parecía cansada, como si no hubiera dormido bien. Su ropa estaba ordenada, pero sus ojos estaban pesados. Aún así, sonrió cortésmente al guardia, dijo buenos días al cocinero y se dirigió directamente al trabajo. Más tarde esa tarde, mientras buscaba un documento en el almacén, Damián pasó por el área de lavandería. La puerta estaba entreabierta. Escuchó la voz de Gabriela. Estaba hablando por teléfono en voz baja. «No te preocupes, cariño», dijo suavemente. «Si pierdo este trabajo, encontraremos la manera, te lo prometo». Damián hizo una pausa. No se movió. Escuchó silencio al otro lado de la línea. Luego Gabriela dijo: «No, no estoy llorando. Solo estoy cansada». Su voz se quebró ligeramente. Luego terminó la llamada y volvió a doblar la ropa. Damián se alejó antes de que ella pudiera verlo. Esa frase se quedó en su cabeza durante horas. Aprendió más de pequeñas maneras. Una conversación en la cocina con otra empleada reveló que Gabriela había trabajado en varias otras casas grandes antes de esta. «La han despedido varias veces», dijo la mujer, «por ser demasiado blanda». Damián no dijo nada. ¿Demasiado blanda? ¿Qué significaba eso siquiera? Comenzó a pensar en cómo había contratado a la gente. Siempre elegía a los que seguían las instrucciones perfectamente, que se mantenían callados, que no traían emociones al espacio de trabajo. Quizás Gabriela no encajaba en ese molde, pero ahora, mirándola, vio algo diferente. Tenía una paciencia que la mayoría de la gente no tenía. No solo hacía su trabajo, daba a la gente espacio para sentirse cómoda. Martín confiaba en ella. Incluso los otros trabajadores parecían más a gusto cuando ella estaba cerca. Nunca exigió atención, pero se ganó el respeto en silencio. Y en una casa que había estado fría durante tanto tiempo, eso importaba más de lo que Damián jamás se había dado cuenta. Una noche, Damián vio a Gabriela en el patio trasero después de su turno. Se había tomado un momento para sentarse en el pequeño banco cerca del jardín lateral, donde pensaba que nadie la notaría. Su espalda estaba ligeramente encorvada y sus ojos estaban cerrados. Era la primera vez que Damián la veía descansando, no limpiando, no sonriendo, solo respirando. Estaba claro que estaba cansada, pero no se quejaba de ello. Él se quedó junto a la ventana y la observó en silencio.
Sintió que algo cambiaba dentro de él. Esta mujer, a quien la mayoría de la gente ignoraría, había estado cargando tanto, y él no lo había visto. No, era ruidosa. No vestía ropa cara, no pedía reconocimiento, y debido a eso se había vuelto invisible en su mundo, al igual que los porteros, los cajeros, los conductores, personas que servían pero que nunca eran vistas realmente. Pero ahora la veía, y lo que veía era fuerza, fuerza silenciosa y poderosa. Se hizo claro para él que Gabriela no era débil. Tenía algo que él no tenía, algo que había ignorado toda su vida: humanidad. Sentía todo profundamente, pero no dejaba que eso la detuviera. Enfrentaba dificultades todos los días, madrugadas, largos viajes en autobús, criar a una hija sola, y aún así se presentaba con paciencia, calidez y la voluntad de ayudar a los demás. Damián miró su propia vida y vio el contraste. Había pasado años ocultando emociones, controlándolo todo, pensando que el poder significaba distancia. Pero Gabriela mostraba lo contrario. Ella conectaba, escuchaba, daba amabilidad sin pedir nada a cambio. Esa era la verdadera fuerza, no del tipo que proviene del dinero o la posición, sino del tipo que mantiene unida a la gente cuando las cosas se desmoronan. Se dio cuenta de que nunca antes había respetado a personas como ella, pero ahora no podía ignorarlo. Ya no era invisible. Era la persona que le recordaba lo que significaba importar, sentir, ser humano. Damián estaba parado afuera de su oficina al día siguiente, observando a Gabriela arreglar un marco de fotos en la pared. Estaba ligeramente torcido y nadie lo habría notado, pero ella sí. Lo enderezó, limpió el polvo y siguió adelante sin decir una palabra. Damián permaneció en silencio, dejando que el momento se asentara en su mente. Entendió algo nuevo ahora. Gabriela no era solo parte del fondo. Ella importaba. Marcaba la diferencia no a través del poder, sino a través de la presencia. Y le sorprendió cuántas personas como ella habían pasado por su vida desapercibidas. Personas que trabajaban, apoyaban a otros, llevaban peso emocional y nunca pedían ser vistas. Ese era el problema. Había construido una vida donde solo importaban los títulos, pero ahora, por primera vez, veía a las personas detrás de los roles. Gabriela se lo había mostrado no con discursos o demandas, sino con acciones, simples acciones humanas. Y esa lección se quedaría con él. Ella ya no era invisible. A la mañana siguiente, Gabriela llegó como de costumbre. Entró por la puerta trasera, colocó su bolso en el área de almacenamiento y se puso el delantal. Estaba a mitad de preparar los suministros de limpieza cuando el mayordomo se le acercó en silencio y le dijo: «El señor Herrera quisiera hablar con usted en su oficina». Gabriela se congeló. No esperaba eso. Su mente inmediatamente se fue al peor escenario posible. Quizás algo había sucedido. Quizás Martín había dicho algo que molestó a su padre. Quizás ella había cruzado una línea de alguna manera. Asintió, tratando de mantener la calma, y se dirigió por el pasillo. Sentía las manos tensas. Sus pasos eran cuidadosos. Cuando llegó a la oficina, la puerta ya estaba abierta. Damián estaba de pie cerca de la ventana, no detrás del escritorio como de costumbre. Se veía diferente. Not angry, not cold, just serious. «Adelante», dijo suavemente. Gabriela entró, esperando lo que fuera a suceder. Damián no se sentó, se quedó de pie, frente a ella con las manos sueltas a los lados. Hubo una pausa incómoda. Gabriela se mantuvo erguida, insegura de qué decir o hacer. Finalmente, Damián respiró hondo. «Te llamé aquí porque te debo algo», dijo. Gabriela inclinó la cabeza ligeramente confundida. «Te debo una disculpa». Sus ojos se abrieron de par en par. Esperaba instrucciones, críticas, tal vez incluso el despido, pero no esto. «Lo siento», dijo claramente.
por lo que mi hijo te dijo, y por todo lo que te he dicho o no te he dicho. Gabriela parpadeó, insegura de cómo responder. Damián continuó. Martín solo estaba repitiendo lo que ve, el tono, las palabras. Vienen de mí. Yo le enseñé eso, aunque no fuera mi intención. Gabriela respiró lentamente, pero siguió sin decir nada. No estaba acostumbrada a esto. No de él. Entonces, con cuidado, Damián preguntó, ¿todavía estarías dispuesta a ayudarlo? Y tal vez, ayudarme a mí también. Ella no respondió rápidamente. Lo miró por un largo momento, tratando de entender si esto era real. Damián la miró sin rastro de sarcasmo o actuación, solo honestidad. Finalmente, ella asintió levemente. Sí, dijo en voz baja, lo haré. Algo cambió en la habitación. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de comprensión. Damián asintió de vuelta. Gracias, dijo clara y sinceramente. Luego agregó, además, gracias por todo lo que ya has hecho. Lo he notado. Ese momento cambió algo importante entre ellos. Ya no se trataba solo de Martín, se trataba de respeto. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Damián no se convirtió en un hombre diferente de la noche a la mañana. Algo se había abierto. Empezó a decir, por favor y gracias. Más a menudo, sostenía la puerta para la gente, dejó de ladrar órdenes y comenzó a dar instrucciones en un tono normal, y la gente lo notó, especialmente Martín. Martín fue el primero en ver la diferencia. En el desayuno, Damián le preguntó si quería tostadas o cereal en lugar de simplemente poner un plato en silencio. Martín levantó la vista sorprendido y eligió cereal. Damián sirvió la leche sin decir palabra. Luego le entregó el tazón y agregó, avísame si quieres más. Gabriela, que estaba cerca, vio el momento y sonrió. Al principio, Martín no confiaba del todo. Se mantuvo callado, observando a su padre de cerca. Pero a medida que pasaban los días, aparecieron más pequeños cambios. Damián bajó la voz al hablar con el personal. Hablaba con Gabriela y escuchaba cuando ella hablaba. Una tarde, ayudó al cocinero a llevar suministros del coche a la cocina. Otra vez le preguntó al jardinero cuánto tiempo había trabajado con ellos y realmente escuchó la respuesta. La casa comenzó a sentirse más ligera. No era más ruidosa ni más concurrida, solo menos tensa, más cálida. Lentamente, la gente comenzó a relajarse. Gabriela notó que el personal comenzó a quedarse más tiempo. La empleada, que siempre tenía miedo de cometer errores, ahora caminaba con más confianza. El cocinero se reía más durante la preparación del almuerzo. Incluso el guardia de seguridad en la puerta principal sonreía cuando Damián pasaba. Estas eran cosas que no habían sucedido antes. No era porque alguien recibiera más dinero o nuevos privilegios. Era porque la energía en la casa había cambiado. El respeto había reemplazado al miedo. La comunicación había reemplazado al silencio. Damián, una vez frío y distante, comenzaba a convertirse en alguien con quien la gente realmente podía hablar. Martín fue el que más respondió. Seguía a su padre por la casa más a menudo, no para copiarlo, sino para estar cerca de él. Hacía más preguntas. Incluso le mostró a Damián un dibujo de la escuela. Y por primera vez Damián se sentó y le pidió que se lo explicara. Los ojos de Martín se iluminaron. Ese momento importaba. Estos pequeños pasos estaban construyendo algo real, algo que nunca habían tenido antes. Damián todavía tenía defectos. Todavía tenía momentos en los que hablaba demasiado bruscamente u olvidaba notar a las personas a su alrededor. Pero la diferencia ahora era que lo veía, y cuando lo veía, lo corregía. Eso era algo nuevo. Una tarde se topó con Gabriela en el pasillo y casi olvidó saludarla. Se volvió y dijo, «Lo siento, no quise ignorarte». Ella sonrió y asintió.
Esa sola línea lo dijo todo. Mostraba que estaba tratando. No era perfecto, pero estaba aprendiendo. No de libros o clases de negocios, sino de las personas a su alrededor, especialmente de Gabriela. Y gracias a ella, le estaba enseñando a Martín algo mejor. Que la fuerza no se trata de poder, se trata de humildad. Ese día en la oficina, cuando dijo, «Lo siento», no solo reparó un error. Abrió una puerta y desde 1909. Entonces, poco a poco, toda la casa comenzó a sentirse diferente, más viva, más humana. Damián no convocó una reunión. No se levantó e hizo un gran discurso. Pero poco a poco, sin anuncios ni fanfarrias, comenzó a cambiar la forma en que funcionaba la casa. Uno por uno, el personal comenzó a recibir contratos actualizados. No temporales con términos vagos, sino contratos sólidos y justos con mejor paga. Gabriela recibió el suyo doblado dentro de un sobre. Lo abrió y lo miró fijamente durante mucho tiempo, leyendo los números 2 veces para asegurarse de que era real. El personal comenzó a sentirse más seguro. Su trabajo tenía significado ahora. Ya no había tensión por los errores o miedo a ser despedido por algo pequeño. Damián también comenzó a aparecer en lugares a los que nunca antes había ido. Un domingo por la tarde bajó y se unió a Gabriela y Martín para almorzar. Nadie le había pedido que viniera. Simplemente acercó una silla, se sentó y preguntó, «Entonces, ¿qué vamos a comer?» Eso lo cambió todo. Al principio todos estaban inseguros. El cocinero estaba de pie en la puerta de la cocina, observando la mesa nerviosamente. Gabriela puso un tazón de arroz y frijoles en la mesa. Luego se sentó frente a Damián, insegura de si debía hablar o permanecer en silencio. Martín, sin embargo, estaba emocionado. Habló sobre la escuela, sobre un programa divertido que vio en la televisión y sobre un libro que Gabriela le había leído la noche anterior. Damián escuchaba, asentía y hacía preguntas, no complicadas, solo lo suficiente para mantener la conversación. ¿De qué trataba el libro? ¿Por qué era divertido el programa? Y cada vez que Martín respondía, sonreía más. Gabriela notó lo diferente que se sentía la habitación. Sin presión, sin silencio, solo un almuerzo normal, uno normal. La semana siguiente, Damián se unió de nuevo. Luego, otra vez, con el tiempo, se convirtió en rutina. Los domingos se convirtieron en el almuerzo familiar, y todos lo esperaban con ansias. No era una orden, no era una regla, era solo algo bueno que comenzó a suceder naturalmente. Martín fue el que más cambió. Su risa regresó, fuerte y real. Comenzó a correr por los pasillos de nuevo, no por miedo a ser regañado, sino con alegría. Hacía bromas tontas, contaba historias e incluso comenzó a dibujar más. Una mañana Gabriela encontró un dibujo en su habitación. Era de 3 personas, Damián, Martín y ella misma, todos sonriendo. Martín comenzó a llamarla señorita Gabriela, con afecto, no con formalidad, y con su padre se acercaba cada día más. Una tarde entró en la sala de estar usando el mismo traje azul brillante que había usado semanas atrás. Damián levantó la vista, arqueando una ceja. Martín sonrió y gritó, «Soy papá, pero el que abraza». Luego se acercó y rodeó la cintura de su padre con los brazos. Damián se congeló, luego se rió. Una risa profunda y completa. Se agachó y abrazó a Martín, sosteniéndolo con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las ocultó. Ese momento significó más que cualquier éxito que hubiera tenido. Damián no se convirtió en un padre perfecto. Todavía tenía momentos en los que hablaba demasiado rápido u olvidaba pequeñas cosas, pero ahora, cuando cometía un error, lo notaba. A veces incluso se disculpaba. Comenzó a asistir a las reuniones escolares. Le preguntó a Gabriela cómo estaba Paula. Escuchaba cuando la gente hablaba. Eran cosas pequeñas, pero construyeron algo importante. Confianza. La casa ya no era solo
Un lugar de trabajo o una mansión silenciosa llena de reglas se convirtió en un hogar. Los fines de semana, Martín y Damián jugaban juegos de mesa en el suelo de la sala de estar. A veces perdían piezas debajo del sofá y se reían de ello. Gabriela siempre estaba cerca, ayudando cuando era necesario, pero también incluida en la diversión. No actuaban como si ella fuera solo una empleada. La trataban como a una persona que importaba, porque así era. Damián finalmente se había dado cuenta de que estar presente no significaba ser perfecto, significaba presentarse con el corazón, no solo con autoridad. Gabriela nunca cambió su naturaleza, se mantuvo humilde, tranquila y constante. Incluso con el nuevo contrato, el salario más alto y la confianza que se había ganado, seguía llegando temprano, seguía limpiando con esmero y seguía revisando a Martín antes de irse a casa. Pero ahora era más que una trabajadora, era parte de algo real. Comía en la misma mesa, compartía sus opiniones cuando le preguntaba e incluso bromeaba con Damián de vez en cuando. Damián la respetaba profundamente, no por su trabajo, sino por su corazón. El resto del personal siguió su ejemplo. La energía en la casa cambió por completo. A veces sonaba música en la cocina. La gente hablaba sin miedo, se escuchaban risas a diario. Y la mayoría provenía de Martín, que finalmente estaba creciendo en un lugar lleno de calidez. Ya no temía a su padre, lo admiraba genuinamente, no por su dinero o poder, sino por el amor que ahora estaba aprendiendo a dar. La mansión, una vez conocida por el silencio, las rutinas frías y las reglas estrictas, se había convertido en algo más. Todavía había estructura, todavía había respeto, pero ahora había vida. Había sonrisas en el pasillo, había comidas compartidas, bromas internas y una simple amabilidad en cada habitación. Damián continuó creciendo, no en los negocios, sino en formas que importaban más. Todavía usaba sus trajes, todavía tomaba decisiones, todavía tenía reuniones, pero también se arrodillaba para ayudar a Martín con los rompecabezas, abría las puertas al personal y agradecía a Gabriela todos los días. Martín ya no copiaba los hábitos fríos de Damián, copiaba su risa, su amabilidad, su esfuerzo por ser mejor, y Gabriela, ella seguía siendo el corazón del hogar. Nunca pidió un título, pero para todos en la casa era más que una empleada, era familia. La casa ya no resonaba con vacío, ahora sonaba con conexión, calidez y algo nuevo. Alegría, un hogar real, finalmente. Varios meses habían pasado, y la vida en la mansión se había asentado en un nuevo ritmo. Martín estaba feliz y hablador. Damián se había involucrado más en casa, y Gabriela continuaba siendo una presencia constante en sus vidas diarias. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado, Gabriela recibió una llamada telefónica. Era del director de un pequeño centro comunitario cerca de su vecindario. Le ofrecieron un trabajo ayudando a niños con la lectura, la tarea y el cuidado básico. La paga no era genial, menos de lo que ganaba en la mansión, pero las horas eran mejores y estaba a solo 10 minutos de su casa. Tendría más tiempo con su hija, Paula. Eso solo hacía que la oferta se sintiera correcta. Gabriela se tomó unos días para pensar. No quería dejar la mansión, pero tampoco quería perder más tiempo con su propia hija. Finalmente, tomó su decisión. Era hora de irse. Decírselo no fue fácil. Gabriela se sentó con Damián en su oficina y le explicó la situación. Habló clara y suavemente, no pidiendo permiso, solo dando su aviso. Damián permaneció en silencio mientras ella hablaba. Cuando terminó, él asintió lentamente. «Entiendo», dijo. «Es una buena razón». No discutió. No intentó detenerla, pero estaba claro que estaba afectado. Más tarde ese día, Gabriela le dijo a Martín. Tan pronto como salieron las palabras, su rostro se descompuso.
¿Te vas?, preguntó. Gabriela asintió. Los ojos de Martín se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Ella se arrodilló y le explicó que iba a trabajar más cerca de casa para poder estar más con Paula. «Pero no quiero que te vayas», dijo Martín, abrazándola con fuerza. Gabriela lo abrazó de vuelta. «Yo tampoco quiero dejarte, cariño», dijo. «Pero tengo que hacerlo». Fue una de las conversaciones más difíciles que había tenido. Los días previos a su partida fueron emotivos para todos en la casa. El personal le trajo pequeños regalos. El cocinero le horneó su pastel favorito. Incluso el jardinero, generalmente callado, le agradeció por ser siempre amable. Gabriela sonrió y agradeció a todos, pero podía sentir el peso de la despedida volviéndose más pesado cada día. Damián no habló mucho durante esos últimos días. No la estaba evitando. Simplemente no sabía qué decir. Había cambiado, sí, pero eso no significaba que de repente fuera bueno manejando momentos emocionales. Mostró su afecto de otras maneras, asegurándose de que su cheque final fuera entregado temprano, dándole menos tareas físicas para que no se sintiera sobrecargada. En su última mañana, la casa se sentía diferente, más silenciosa, más lenta. Todos sabían que algo importante estaba llegando a su fin. Martín seguía preguntando si podía visitarla. Gabriela prometió que lo haría. «Y tú también puedes visitarme», se agregó. No está lejos, pero aún así dolía. Después del almuerzo, Gabriela terminó de empacar sus cosas. No tenía mucho que llevar, solo un pequeño bolso y algunos recuerdos de Martín. Cuando entró en la sala de estar para despedirse, se detuvo. Martín estaba parado en el centro de la habitación usando el traje azul brillante de nuevo. Todavía no le quedaba bien. Las mangas eran demasiado largas y los pantalones se amontonaban en sus tobillos, pero su rostro era serio. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Soy el jefe», dijo, sosteniéndola cerca, «pero solo por fuera. Por dentro solo soy amor». Gabriela soltó una carcajada, luego lágrimas. Lo abrazó más fuerte. Damián se adelantó, sosteniendo un sobre blanco liso. «Esto es para ti», dijo. Dentro había una carta de recomendación escrita a mano y un generoso bono. «Cambiaste más que esta casa», le dijo Damián, su voz baja y sincera. «Me cambiaste a mí». Gabriela lo miró y asintió sin palabras. Se secó los ojos. Damián extendió la mano y estrechó la de ella, firme pero gentil. «Gracias», dijo. Gabriela asintió de nuevo. «Cuídalo», dijo, señalando a Martín. Damián miró a su hijo y sonrió. «Lo haré». Martín se secó la nariz intentó sonreír también. Gabriela le dio un último abrazo, le besó la parte superior de la cabeza y se volvió hacia la puerta. El personal se había reunido en silencio cerca del pasillo. Algunos aplaudieron, otros solo asintieron respetuosamente. Gabriela les dedicó un último saludo antes de salir. La puerta se cerró detrás de ella. Se había ido, pero algo había cambiado para siempre. Su presencia, su paciencia, su amabilidad se quedaron. No estaban atadas a su título de trabajo. Se habían convertido en parte de la casa, parte de la familia. La mansión, que una vez fue fría y silenciosa, ahora llevaba algo nuevo en sus paredes. Calidez, memoria, crecimiento. No era el fin, era un comienzo para ella, para Damián y para Martín. Martín se quedó en la ventana y observó a Gabriela caminar hacia la puerta. Ella se dio la vuelta y saludó una última vez antes de desaparecer de la vista. Damián estaba a su lado. No hablaron por un momento, solo observaron. Entonces Martín dijo en voz baja, «¿Estará bien?». Damián asintió. «Estará más que bien», respondió. «Es fuerte». Martín apoyó la cabeza en el brazo de su padre y Damián puso su mano en el hombro de su hijo. Se quedaron allí un rato más, dejando que el momento se asentara. La casa detrás de ellos estaba en silencio, pero no fría. No había prisa por volver al trabajo, ni horario que seguir.
Era solo una pausa tranquila, una pausa que significaba algo. Damián sabía que la extrañarían, pero también sabía que llevarían todo lo que ella les enseñó, no en lecciones, sino en acciones, respeto, amabilidad y presencia. Gabriela se había ido de la mansión, sí, pero su impacto permanecería para siempre. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.